Buenas tardes. La Universidad de Monterrey les da la más cordial bienvenida al Camino a la Sostenibilidad hacia Ciudades Resilientes, un evento que no solo busca llenarte de aprendizaje, sino también de habilidades que te permitan integrar la sostenibilidad en tu día a día, conduciéndonos hacia la construcción de una sociedad sostenible y resiliente. Mi nombre es Pilar Anza y los estaré acompañando en este día en el Camino a la Sostenibilidad. Es un gusto dar la bienvenida a Luis Raúl Ávila. Dirige la plataforma ciudadana ¿Cómo vamos Nuevo León?, que incluye las herramientas ciudadanas de evaluación Alcalde ¿Cómo vamos? Y Gobernador ¿Cómo vamos? Y la encuesta de percepción ciudadana Así vamos. Es integrante fundador de la plataforma desde su inicio en 2012. Cursó sus estudios universitarios de Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey, Campus de Monterrey, y la maestría en Economía Política en la Escuela de Gobierno de la misma institución. Luis compartirá la conferencia Datos para transformar nuestra ciudad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la UDEM por organizar un foro tan importante para compartir algunas reflexiones sobre cómo está nuestra ciudad, y a mí me gustaría enfocarlo más en función de lo que desde Cómo Vamos hacemos, y sobre todo compartir algunas reflexiones que pueden ser útiles en este momento. ¿Para qué nos sirven los datos? Empezaría por ahí. Y fundamentalmente quisiera como que los apreciáramos en tres dimensiones. Y en particular, en función de estas tres dimensiones, quisiera compartirles algunos datos que desde Cómo Vamos Nuevo León medimos, y que ustedes puedan entender o les pueda ayudar a entender mejor la realidad en la que ustedes habitan. Y los datos sirven para muchas cosas, pero dejen poner sobre la mesa tres. Primero, reconocer una realidad que no vemos. Qué fácil es pensar que lo que vemos es la realidad que existe. Muy fácil, porque es lo único que somos capaces de ver, y contrario a lo que pensaríamos, el acceder a plataformas digitales solo refuerza la realidad que vemos, porque al final termina siendo la que elegimos, que es la que nos gusta, la que entendemos, la que es compatible con nuestros deseos y nuestros anhelos. Pero los datos bien leídos son precisamente lo que nos ayuda a reconocer aquello que no vemos. Y para ustedes es casi imposible imaginar que hay personas que no piensen exactamente lo mismo que ustedes están pensando, porque ustedes están viviendo la ciudad de una manera específica. Se suben en su carro, se vienen a la universidad, después salen, usan internet en su casa, planean viajes. ¿Cómo puede ser que alguien no esté preocupada o preocupado por las cosas que ustedes están legítimamente preocupados? Bueno, los datos son un vistazo para imaginar que la realidad que vivimos es distinta, y ahorita vamos a contrastar algunos puntos. Segundo, nos permiten, y esto es bien difícil de lograr en la práctica, y en la práctica, por ejemplo, digital, compartir datos, compartir el diagnóstico. Podemos tener diferencias en qué hacer o qué no hacer, pero cada vez hay una más desaprensión a compartir el diagnóstico. No debería ser así, porque al final, en teoría, vivimos en la misma realidad. Y por supuesto, los datos muchas veces, no hay tal cosa como datos objetivos, en el sentido que el propio ejercicio de seleccionar algunos datos para una argumentación, pues es un proceso subjetivo. Pero pueden ser sólidos y pueden aportar información, y a veces es muy difícil aceptar. Véanlo en los debates políticos, pero véanlo en los debates sobre los que tienen cotidianamente. Es casi imposible aceptar que la información que está presentando el de enfrente, si contradice mi preconcepción de lo que estoy debatiendo, es legítima. Yo les diría ahorita a ustedes qué piensan, y en función seguramente de algunas preguntas será cómo estén entendiendo la realidad. ¿Les gusta Samuel García? A los que sí, probablemente sean más proclives a pensar que Nuevo León está bien en seguridad, y que lo que está pasando en municipio tal o tal
pues es más bien un incidente aislado. Y si no, lo contrario, es un desastre lo que está viviendo Nuevo León. Entonces los datos ayudan justamente a partir de una misma realidad. A veces dos cosas difíciles de aceptar pueden ser ciertas a la vez. Podemos estar mal, pero a la vez estar mejor. No me refiero a Nuevo León o a México o a San Pedro. Y finalmente, para lograr cambios, los datos deberían ser un catalizador. No lo son por sí mismos, ¿verdad? Por eso hay doctores que toman y fuman, aunque conocen perfectamente los daños en la salud que tienen el cigarro o el alcohol. Es insuficiente conocer una mala realidad, pero es necesario para cambiar. Entonces, es condición suficiente, pero no necesaria. Entonces, bueno, con esa perspectiva, entendamos que la realidad que vivimos es distinta a la que viven otras personas. 2, estemos de acuerdo en que hay datos que indistintamente de lo que sintamos, pues nos muestran una realidad como es. Y 3, pues no veamos los datos, por eso a veces rehuimos a los datos. Los datos, ahorita por supuesto estoy hablando de algunas estadísticas, pero los datos son un diagnóstico de salud al que le rehuimos, sabemos que algo no está bien, pero es lo indispensable para cambiar nuestra salud, o es indispensable para cambiar, en este caso, la salud de la ciudad. Entonces, miren, nosotros hacemos varias mediciones. Una de esas mediciones es una encuesta de percepción en 5,000 hogares, porque queremos saber qué estamos pensando y cómo estamos viviendo Nuevo León desde la perspectiva ciudadana. Es una encuesta muy grande. Las encuestas, como espero sepan, sobre todo quienes son de ciencias sociales, son representativas. No necesitas preguntarle a todas ustedes que están aquí qué piensan de la UDEM, basta que elija a quienes cumplan ciertas características, que tengan la misma posibilidad de ser elegidas o elegidos, y podrán dar un diagnóstico más o menos de lo que piensan sobre la universidad en la que están, sin que haya algún sesgo, porque pues quizá tú estudias ingeniería y tú estudias RI y tengan percepciones muy distintas de lo que es la universidad. Es importante que sea representativo. Bueno, las encuestas electorales son eso. Son una muestra representativa de lo que piensa la población sobre si va a votar por Xóchitl Gálvez o por Claudia Sheinbaum. En general, las encuestas que están viendo en los medios son 1,000 personas para representar a todo el país. Estas son 5,000 hogares para representar a Nuevo León. Es una encuesta sólida, la hacemos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero participan muchos especialistas, incluyendo de aquí, de esta universidad. Y para apreciar un poco lo que les dije sobre los datos, pueden ver lo siguiente. ¿Cómo se distribuye el trabajo entre hombres y mujeres hoy en Nuevo León en promedio? Hay que considerar, por ejemplo, que son para esta diferencia, por ejemplo, entre labores del hogar y labores de cuidado, entre hombres y mujeres, está considerando a quienes tienen un trabajo remunerado, es decir, igualdad de circunstancias. Y ustedes pueden apreciar una realidad que seguramente perciben y que así está en el Estado en cuanto al total de horas destinadas, por ejemplo, a labores del hogar entre hombres y mujeres, las mujeres 3 horas, los hombres 1,5 horas, más o menos. O a cuidado a las personas, las mujeres un par de horas, los hombres cerca de 1 hora. Si ustedes lo están viendo desde una perspectiva, además esto es en promedio, esto quiere decir que así sucede en diferentes extractos sociales, pero también entre hombres y mujeres, y si ustedes no están viviendo una realidad parecida, bueno, los datos parecidos nos ayudan a apreciar cómo vive Nuevo León. Les voy a preguntar algo, por ejemplo. ¿Cuál creen que sea, de acuerdo con la encuesta, el ingreso que tiene la mitad de los hogares de Nuevo León por hogar en el Estado en 2023? Es decir, la mitad de los hogares de Nuevo León, ¿cuánto creen que ganan para todo el hogar al mes? En promedio, los hogares tienen entre 3 y 4 personas. ¿Algún dato? ¿Quién piensa que son 40,000 pesos?
30,000 pesos. 25,000 pesos. No, sin miedo, levante la mano. 20,000. Más o menos. 18,000. Bueno, 18,000 pesos ganan 75% de los hogares en Nuevo León. 18,000 o menos. Pero la mitad gana 12,000. Entonces, si ustedes en lo individual o algún integrante de su familia, madre o padre, gana más de 12,000 pesos o gana más de 18, están ganando más que están en el top 25% de la población del estado. Si lo gana una persona y si lo ganan dos, pues están mucho más arriba. Entonces, bueno, eso es difícil de ver si estamos en una situación o en otra. ¿Cómo trabajamos? Miren, seguramente ustedes piensan, como nosotros lo pensábamos antes de medir, que la pandemia había transformado el panorama de trabajo remoto en el estado, pero esta es la realidad. 94% del trabajo sigue siendo presencial. O sea, tienen que ir a la oficina o a la planta o a la fábrica. Por supuesto que hay trabajos que tienen que ser presenciales, pero digamos el 94% de sus expectativas cuando se gradúen es ir a una oficina, al menos si se graduaran el año pasado. Y solo cerca del 4% tendría la opción de trabajar desde casa, y algunos casos, como seguramente algunos que conocen en el entorno en el que están, pues son híbridos. Tienen la posibilidad de estar en casa unos días y de ir a la oficina otros días. Pero esa sigue siendo la realidad hoy, ya en un año post pandemia en 2023. ¿Qué prestaciones tendrían, o digamos como que en promedio si trabajaran en Nuevo León? Pues 65% vacaciones, aguinaldo, seguro médico, pero ya en mucho menor de medida, la mitad fondo de ahorro, bonos de despensa pues un poco menos de la mitad, y guarderías solo 15%. Entonces, bueno, quizá ustedes seguramente tienen algunas aspiraciones para desarrollarse profesionalmente que tienen que ver con las condiciones laborales, pero esta sigue siendo la realidad del Estado. Y muchas veces lo que vemos es que nuestro entorno probablemente esté muy lejos de esto que está pasando, pues porque tenemos un mismo perfil, nos graduamos de una universidad que nos brinda ciertas capacidades, pero no deja de ser en un estado de 5 millones de personas una minoría a quienes podemos acceder a ciertas condiciones laborales. Para eso sirven los datos. O por ejemplo, algo que a veces no vemos y que en esta encuesta decidimos hacer, ustedes quizá no lo estamos viendo tan claramente, pero el área metropolitana está creciendo a los alrededores, y en el área metropolitana de los alrededores, sobre todo lo que llamamos periferia del área metropolitana, Pesquería, Suazua, Ciénega de Flores, que está trayendo buena parte, el Salinas Victoria, que está trayendo buena parte de lo que el Estado promueve como nearshoring, que llega a esas, bueno, pues viven en condiciones muy distintas a quienes vivimos en el área metropolitana. Hay que recordar, por ejemplo, que en el censo de 2020, un par de esos municipios fueron los que más crecieron en el país, crecieron 600%. Pesquería pasó de ser un pueblo, y lo digo en el buen sentido, de 20,000 personas a ser una ciudad de 150,000 personas. Esos crecimientos demográficos tan rápidos son inusuales en México. Tienen servicios muy distintos. Por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente cómo evalúan los servicios de recolección de residuos, pues ustedes pueden apreciar que en la periferia la calificación siempre es menor. O cuando preguntamos por algunas características como, bueno, ¿hay árboles suficientes? De entrada, para la mitad de la población del área metropolitana no hay árboles suficientes en su municipio, pero para la periferia solo para 1 de cada 4. O las banquetas, o características, digamos, para desplazarse peatonalmente. Entonces, bueno, también hay diferencias de cómo evaluamos el desempeño de quienes nos gobiernan en función del municipio en el que vivimos. Este es el porcentaje de la población que aprobó en 2023 el desempeño de su alcalde. Y, por ejemplo, ustedes, difícil ver para cualquiera qué está haciendo el alcalde de Apodaca, si no vive en Apodaca, qué está haciendo el alcalde
de Santiago, si no vive en Santiago. Claro, cuando pasa por Apodaca puede decir está lleno de baches, o cuando pasa por Santiago puede pensar qué bonito me la pasé cuando fui a desayunar. Pero las condiciones del municipio y de cómo el habitante percibe que mejora o empeora su ciudad, pues está reflejado en la encuesta. ¿Es correcto? Pues no es correcto ni incorrecto. Es la percepción de la población en un momento determinado que fue el año 2023. Y claro, siempre insistimos en que esto es importante verlo a través del tiempo. Por ejemplo, algo que se ve a través del tiempo es la evaluación del gobernador. El gobernador Samuel, en los 2 años que hemos evaluado, pues son los 2 años de su gobierno, no cómo vamos, sino en este caso la población del estado, pues lo evalúa, digamos, positivamente un 57% en la última medición y cerca de 1/3 negativamente. El Bronco, en las mediciones que alcanzamos a hacer, no hicimos las primeras 2, pues no le fue nada bien. Entonces, por eso importa, ¿es bueno o malo el 57% de Samuel? Pues depende. El presidente tiene una aprobación superior al 70%, entonces desde esa perspectiva pues es malo, pero comparado con el Bronco pues es muy bueno. Y también apreciar que en los municipios les va distinto a Samuel, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo quienes viven en San Pedro, esto es 2023, probablemente si hiciéramos la medición como la vamos a hacer este año será distinto, pero en 2023 mientras en San Pedro le iba muy bien, en Monterrey le iba muy mal, o mientras en San Nicolás hay una gran mayoría que lo apruebe, en Juárez pues está dividida la población. Bien, para esto nos sirven los datos para reconocer una realidad distinta, para poder debatir bien. Oye, es que Miguel, Mauricio, pues es que a Miguel le fue así, pero Mauricio, para eso sirven los datos, pero sobre todo sirven para cambiar. Y no hay cambio posible si no tenemos un buen diagnóstico y por eso quisiera nada más que se llevaran, si van a elegir un dato, olvídense de todos los anteriores y más bien pensemos en la ciudad en la que estamos. Y esto, además de que es el motivo de este foro, son datos que Nuevo León tiene, de muchos estados, y que nos permiten, espero, entender mejor la crisis en la que estamos, porque el modelo de ciudad en la que estamos está en crisis. Y claro, lo único que vemos es las 2 horas que me chuté un viernes en la tarde para ir de la UDEM a Gonzalitos. Pero si no entendemos de dónde viene esta crisis, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y ahora contamos con más datos, que son los que voy a presentar brevemente, pero piensen en el ejemplo, siempre lo ponemos, porque es el único que usamos para, más bien, que de la poca documentación que hay, ese es uno razonablemente bien documentado, que es la Avenida Leones. La Avenida Leones, desastre. Quienes la han transitado o quienes la tienen que transitar para ir a Cumbres, por ejemplo, saben que es un estacionamiento cada vez más temprano y cada vez más tarde. Es una de las avenidas donde más se ha invertido en pasos a desnivel, en ampliación de carriles. ¿Y qué pasa? Se resuelve un poquito, a los 2 años vuelve a estar igual y entonces vuelven a ponerse soluciones sobre la mesa iguales a las que nos mantienen en este círculo perpetuo de parálisis. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender los datos? Bueno, lo siguiente. Hay un gran problema de desarrollo urbano en el área metropolitana donde vive más del 90% de la población del estado. Vean esta información. Seguramente han escuchado que el problema de seguridad es grave. Es grave. En la crisis de inseguridad que vivimos en 2011, donde Nuevo León llegó a tener en algunos meses una tasa de homicidios más grande que cualquier otra ciudad en Latinoamérica, fue el peor año de inseguridad que ha vivido el estado y uno de los puntos más bajos de la crisis de inseguridad en México, que vive una crisis de inseguridad que tiene 20 años. Bueno, pues 2022 fue el segundo peor año.
en número de homicidios. Muy lejos de 2011, pero un segundo lugar, y veremos cómo está este año, pues es una tragedia. El domingo, con 22 homicidios, Nuevo León volvió a ser el estado con más homicidios en México ese día. En un país donde está Zacatecas, Chiapas, viviendo crisis de seguridad grave, ¿no? Pues aún en ese contexto, por segundo año consecutivo para la población, el peor reto que enfrenta Nuevo León, o el principal reto que enfrenta Nuevo León, es el desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir esta medición? Que por encima de nuestras preocupaciones de seguridad están las preocupaciones de desarrollo urbano y de movilidad, en segundo lugar, muy cercano. ¿Qué es desarrollo urbano? ¿O cuáles son los retos de desarrollo urbano? Fundamentalmente, la población identifica 3. La falta de áreas verdes o deportivas, las grandes distancias entre viviendas y servicios básicos y los servicios públicos deficientes, que tienen que ver con drenaje, recolección, agua. Entonces, por ejemplo, para ustedes, ¿para quién de aquí, si tuviera que elegir uno, quién elegiría falta de áreas verdes o deportivas como el principal problema que tiene la ciudad en materia de desarrollo urbano? ¿Quién elegiría grandes distancias entre viviendas y servicios? ¿Y quién elegiría de servicios públicos deficientes? Eso es lo que pasa más o menos en la ciudad. Depende de dónde vives, tienes la dimensión del problema más grave, pero siguen siendo estos 3. Entonces, lo primero es reconocer que hay un problema de crisis aquí en cuanto al modelo de desarrollo urbano. Hicimos una pregunta de qué tanto se percibían viviendas abandonadas. La vivienda abandonada es un problema cada vez más creciente en Nuevo León. En el área metropolitana, 4 de cada 10 lo ve como un problema, pero en la periferia, en estos territorios que se están poblando, lo ve 8 de cada 10. Prácticamente es un problema que se ve. Y luego hicimos una pregunta de, bueno, ¿cómo se está moviendo la gente al interior de Nuevo León? Hay todo un capítulo en la encuesta sobre la migración y cómo se percibe que ha aumentado. Bueno, 12% de la población en el lugar en el que vive cuando llegamos a encuestar se mudó en los últimos 5 años o menos. Pero si lo apreciamos geográficamente, ustedes pueden ver cómo está nuestro mapa y reconocer algunas cosas que están pasando. Empezamos por Monterrey. Monterrey, que es la capital y la ciudad más grande, es una ciudad que no ha cambiado nada en 30 años. Que hace 30 años vivía 1.100.000 personas y hoy vive 1.100.000 personas. Entonces Monterrey, junto con sus vecinos Guadalupe, San Nicolás, incluso San Pedro, son ciudades que se mantienen más o menos igual, no son atractivas para que la gente viva ahí, o han provocado fenómenos de desplazamiento hacia el exterior de esos municipios. Y esto se puede apreciar con la otra parte de la ecuación. En Monterrey, Guadalupe, aquí no está San Nicolás, pues está más o menos igual. Ustedes pueden ver que la gente no se mudó recientemente o tiene un flujo cercano al 10%, que pues puede ser normal en una ciudad. Seguramente en una ciudad cerca de 10% de la población pues se tiene que ir, va llegando, etc. Pero si lo vemos hacia el exterior, nos podemos apreciar cómo en municipios como Juárez, como García o como la periferia, en el caso más dramático, la gente está llegando. Incluso en esos municipios, cerca de 1/3 de la población apenas llegó a ese lugar. Y como ustedes pueden darse cuenta, si ven el mapa, la ciudad está creciendo alrededor. ¿Y eso qué implica para quienes viven ahí? Moverse. Entonces, si yo llego, ¿a dónde me tengo que mover? Pues al área metropolitana. Entonces, por ejemplo, en su viaje principal, que para los hombres suele ser el trabajo, para las mujeres está dividido entre trabajos o viajes de cuidado, compras para el hogar, etc. 6 de cada 10 habitantes de García, en ese viaje que lo hacen diario o lo suelen hacer diario, se mueven fuera de García hacia el área metropolitana. O en caso de los municipios Salinas, Victoria, por ejemplo, se tienen que mover la mitad al área metropolitana. Y en el caso de Juárez, similar al área metropolitana. Y luego en Apodaca, un porcentaje menor, pero la mitad. Y mientras más nos vamos acercando a Monterrey, disminuye este porcentaje, pero lo que quiere decir es que es una ciudad que está creciendo hacia afuera, pero que está provocando que los centros de trabajo, de desarrollo estén adentro, y por lo tanto la gente
se muda afuera, pero viaja adentro. Así lo pueden ver por regiones, cómo se mueven, cómo hay traslados entre regiones que recibe el área metropolitana. ¿Y qué provoca esto? Y esto es un efecto, creemos, y es lo que estamos intentando argumentar con los datos, que lo que provoca es un caos en la movilidad. Es decir, la movilidad es un síntoma de un problema más grande. Por eso me parece que nunca se soluciona. Y lo que nos está pasando es que el auto domina. ¿Y qué pasa cuando, primero, cómo está la dominancia del auto? ¿Quiénes de aquí vinieron en auto hoy? ¿O vinimos en auto hoy a la UDEM? ¿En auto particular? ¿Alguien vino en bicicleta? ¿Y en transporte público? Un par. Bueno, así está Nuevo León. Esto es Nuevo León. La mitad nos movemos en medios motorizados no colectivos, o sea, carro propio o plataforma taxi. Menos de una tercera parte en transporte público colectivo. Este porcentaje en los 80 llegó a ser 60%, hoy es 30%. Y medios no motorizados, que son fundamentalmente dos, caminar y andar en bicicleta, donde obviamente caminar es mucho mayor que la bicicleta, y finalmente transporte privado colectivo, por cierto, algo que ha crecido, sobre todo después de la pandemia, pero que es una solución privada a un problema público, que es las empresas o las escuelas necesitan llevar a su gente o traer a estudiantes de manera segura y eficiente, y pues ponen un transporte que lleve a las personas a sus centros de trabajo o de educación. Si lo desglosamos un poquito más, podemos ver que el auto particular es, como ya lo dijimos, domina, pero que dentro del transporte público el que abarca prácticamente el 100% es el camión. De hecho, si ustedes ven el metro, por supuesto que esto considera Nuevo León, el metro está circunscrito a algunos municipios nada más, pero el metro mueve alrededor de 1% de la población en su viaje principal. Y caminar, que parece que es un ejercicio de movilidad muy invisible, pero muy recurrente, es también una gran forma de movernos, particularmente en el área metropolitana, pero en general en todo el estado. La bicicleta todavía no es una opción viable para muchas personas. Aún así le preguntamos a la gente, bueno, no solo en tu viaje principal, porque toda esta pregunta analizamos un viaje, que es el viaje principal, que por ejemplo para ustedes seguramente sería la escuela, porque es un viaje que hacen diario, que sí o sí tienen que hacer, etcétera. Para sus padres o sus madres será el trabajo, que es un viaje en el que tienen que hacer, y les digo que en el caso de muchas mujeres son viajes de cuidado, pues tengo que llevar a mis hijos a la escuela o tengo que hacer la compra de la casa. Bueno, pero cuando le preguntamos de todos los viajes, porque es cierto, a veces llegas del trabajo y tienes que ir a la casa de un amigo, bueno, el transporte público es usado por el 36% de la población, sigue siendo muy bajo. Y cuando preguntamos por bicicleta en alguno de los viajes, no el viaje principal, nos damos cuenta, y ustedes lo pueden observar, no solo en la infraestructura que hay, sino también si lo observan, por ejemplo, en Escobedo, sobre todo. Escobedo es el municipio donde más se usa la bicicleta y es el que más infraestructura ciclista en razonablemente buen estado tiene, de acuerdo con las evaluaciones que también hemos hecho desde Cómo Vamos, y parece que no, si ustedes no lo han recorrido seguramente no lo han visto, pero por el otro campus de la UDEM, el de la prepa, en Escobedo, hay una gran ciclovía que está incluso o nace cerca de la estación del metro y recorre una parte del municipio que conecta con los parques lineales. Apodaca y Guadalupe son otros municipios donde se usa, solo que en Apodaca, aunque hay proyectos en curso de infraestructura ciclista, en Guadalupe no. Miren, los tiempos de traslado, porque más autos implica que el auto empieza a dominar porque hay más distancias que recorrer, el auto es la forma más eficiente para moverse, pero también es más eficiente en tiempo. Todas y todos hemos padecido el
el aumento en el tráfico vehicular. De hecho, la encuesta lo acredita. Los tiempos de traslado han aumentado de manera sustantiva. Si comparamos 2018 con 2023, en el caso del auto crecieron 10%. Es decir, quienes usamos auto en promedio hacemos 10% más al mismo destino. Pero en el caso de camión han aumentado 30%. Es decir, si tú usabas el camión para moverte a tu trabajo en 2018 y lo usas para el mismo traslado hoy, en promedio estarás haciendo 30% más. ¿Eso qué ha provocado? Por ejemplo, ha provocado que los tiempos sean, como les decía, el porcentaje de aumento sea distinto, pero sea muy distinto por municipios. Entonces ya nos damos cuenta como en García el tiempo ya promedio de traslado en camión es de poco más de 3 horas. Cuando el tiempo promedio en camión es de más de 3 horas, la situación es crítica, porque quiere decir que hay gente que hace mucho más de 3 horas. Ya hay algunos que harán menos, pero el promedio está sumamente alto. Como está sumamente alto en otros municipios, como el propio Apodaca o como el propio Juárez, pero incluso esas 2 horas de Apodaca son menos que las 3 horas de García. Y si se fijan, el tiempo en el carro se ha mantenido más o menos estable. ¿Por qué se ha mantenido más o menos estable? Porque es la solución más fácil. Porque generalmente es mucho más rentable hacer una salida para el auto, porque el auto es lo que estamos usando, porque cada vez nos tenemos que trasladar más distancias y porque y esta ciudad así se encamina al colapso, porque no va a haber infraestructura que alcance. Y lo podemos ver con las externalidades que provocan este modelo de ciudad. Y fundamentalmente son 2 que ustedes están padeciendo. El agua, porque el agua no solo tiene que ver con la disponibilidad de agua debido a la sequía o a las fugas o tal, sino también tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos para alimentar servicios adecuados de agua cada vez más lejos y cada vez de una manera más desordenada. Entonces, padecer una crisis de agua también es un problema de desarrollo urbano, no solo es un problema medioambiental. Y por supuesto el aire. Muchas veces toda la discusión se centra en un contaminador, o en la industria, o en Pemex, pero la realidad, y eso lo pueden escuchar de todas las ciudades que han vivido experiencias de mala calidad del aire, siempre hay 2 o 3 factores que contribuyen a esta mala calidad del aire. Y en el caso de una ciudad como esta, las partículas fijas, que son sobre todo las que contaminan vía los automóviles, son una fuente de contaminación del aire. Por eso hicimos un estudio con el Observatorio del Aire, por ejemplo, en 2020, donde cuando hubo un parón de vehículos, se disminuyó la contaminación asociada con las fuentes fijas. Claro, hay otras contaminaciones asociadas con las fuentes móviles. Hay otras fuentes que produce Pemex o tal, que no disminuyeron en la pandemia, pero esta sí. ¿Y cuál es la solución para la ciudad? Disminuir todas. Por eso la ciudad luego tiene estos dilemas que queremos poner sobre la mesa. Y ya con esto cerramos. Hicimos estas 2 preguntas de dilemas que nos dan un poco de esperanza o que debieran darnos un poco de esperanza para un poco revertir la situación en la que estamos. ¿Cuáles de las siguientes opciones refleja mejor su opinión? ¿Para quién de ustedes refleja el río Santa Catarina debería preservar su ecosistema natural y no recibir ninguna intervención pública? ¿Quién está de acuerdo con esa expresión? ¿Quién está de acuerdo más con el río Santa Catarina debe realizar obras públicas de movilidad o recreación? Bueno, pues más o menos la población está igual. Una cuarta parte piensa que debe haber obras, pero 3/4 partes piensan que el río debe quedarse como está. Lo que rescatamos de esta pregunta es que por lo menos hay una conciencia de que algo tiene que hacerse por preservar. Quizá el río Santa Catarina debe haber un debate más amplio sobre algunas directrices, pero hay un debate que pues debe estar vivo y que no debería ser ignorado ni por ustedes para empezar, ni por las autoridades sobre todo. Y finalmente algo sobre esta emoción desbordada que escuchamos en los políticos sobre la llegada de empresas extranjeras, como Tesla.
Las empresas, ¿está usted con qué están más de acuerdo? Le preguntamos a la población. La mayoría, aunque una mayoría muy estrecha, sigue estando de acuerdo con que las empresas extranjeras contribuirán a la prosperidad económica. Y es verdad, o puede ser verdad. Pero hay una creciente proporción de la población que le preocupa que la llegada de estas empresas agudicen los problemas que tenemos. ¿Por qué? Pues por la escasez de agua, por la contaminación del aire, por la infraestructura que se va a necesitar para mover a las personas del lugar donde se establecen al lugar donde viven. Y así está, pues, entonces, ya sabemos qué hacemos. Pues lo mismo del inicio. Uno, debatamos con datos, porque si no usamos los datos, al menos en nuestras discusiones, y logramos un entendimiento común de la realidad en la que vivimos, no vamos a poder avanzar. Si negamos estos datos o cualquier otros datos que contribuyen a entender mejor un problema, porque nos hace sentir incómodos, porque a nadie nos gusta cambiar, no nos queremos bajar del carro, pues sí, dice que 50%, pero no pasa nada, o mi carro es eléctrico, o lo que sea. Reconozcamos la realidad, reconozcamos que hay que cambiar y de ahí partimos cuáles son las mejores alternativas. Lo segundo es, necesitamos mejores respuestas de los que gobiernan, ¿verdad? Métanse a ver a sus candidatos a la alcaldía y vean lo que están proponiendo para solucionar estos temas. Si escuchan pasos a desnivel, pues va a ser lo mismo, va a resolver el problema. Y si dicen que van a perforar un túnel para meter no sé cuántos, pues es lo mismo pero peor. Entonces, reconozcamos quién realmente está proponiendo alternativas para resolver el problema a largo plazo. Y en función de eso podemos exigir mejores gobiernos. Y finalmente, si a alguno les inquieta en particular, pues actívense. Hay diferentes maneras de activarse, Cómo Vamos es una de esas, pero ustedes mismos haciendo acciones al respecto en su entorno inmediato, pues serán suficientes. Y antes de preguntas que pudieran tener, tenemos por cierto un concurso, se pueden ganar hasta 10,000 pesos. Si usan esta encuesta, ya les presenté, ya les hicimos la tarea, les presentamos parte de estos datos, haciendo un ensayo argumentativo o una investigación. Al final esa es una forma de participar, porque más allá del concurso están empezando a usar los datos y seguramente les acompañarán en las discusiones familiares o con amigos. Tienen este semestre para trabajarlo y presentarlo de manera individual o en equipos. Y bueno, verán más información si nos siguen en nuestras redes. Gracias. Bueno, en nombre de la Universidad de Monterrey, te agradecemos, Luis, por compartir tu tiempo y tu conocimiento y todos estos datos. Ahorita vamos a abrir una sección de preguntas, entonces si alguien quiere preguntar algo, les pido que levanten la mano y se va a acercar uno de mis compañeros con un micrófono. Muchas gracias, de verdad. Como estudiantes creo que esto es importante para reconocer también cómo vamos, como se llaman, ¿verdad? Pero yo soy estudiante de Relaciones Internacionales, me interesa el tema de los métodos cuantitativos, estas metodologías que utilizan. A mí me gustaría saber cuáles son sus procesos para poder recopilar estos datos, especialmente porque pienso yo, mucho llega, por ejemplo, por llamada, pero hay personas que no tienen teléfono. Luego, si te acercas a ciertos lugares, pues solo estarías en una zona. Entonces, ¿qué es lo que hacen para que sea lo más aleatorio posible y que puedan representar a toda la población? Buena pregunta, porque esa debiera ser parte de las reflexiones de los datos que decidimos considerar o no. ¿De dónde vienen? Porque seguramente ustedes han visto muchísimas encuestas. De hecho, yo he visto a Mariana Rodríguez estar hasta abajo en las preferencias electorales o llevarle 20 puntos a Adrián. Entonces, ¿a cuál le creo? Y esas son solo las electorales, que son las más irrelevantes, y por eso las menciono, porque pues al final ustedes van a ejercer su derecho al voto y quedará alguien mejor o peor para dirigir nuestras ciudades por los siguientes 3 años. Pero luego hay discusiones de, bueno, ¿y dónde estamos parados? ¿Realmente cuál es el problema que vivimos? A veces nos dicen que este es un problema, pero otros nos dicen que no es un problema.
qué decido. Y justamente lo que intentamos hacer en Cómo Vamos es propiciar ese debate argumentado. Hacemos 2 tipos de mediciones en general. Hacemos 3 tipos de mediciones. Una que no la vimos ahorita, donde le preguntamos o más bien recopilamos información de los municipios, información oficial, para saber cómo está la ciudad en diferentes parámetros. Por ejemplo, cuántos hechos de tránsito sucedieron en los municipios metropolitanos en los últimos 6 meses. Y en función de eso evaluamos, pero es información acreditada o enviada por las autoridades. ¿Qué es la información? El grueso de la información que ustedes conocen, quien tiene la capacidad y la obligación de medirla es la propia autoridad. Entonces, bueno, esto siempre abre debates, por eso es importante apreciarla a lo largo del tiempo, pero esa es una. Otra, que apenas estamos haciendo, muy costosa, es ir a revisar la información que nos dan. Entonces, si nos dicen, oye, les voy a poner un ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de parques y nos dicen los municipios, yo inauguré y rehabilité tantos parques. Porque además es información que les aseguro ustedes no tienen ni idea. Ahorita en la campaña me da risa escuchar como todos risa con mucho respeto, todas las candidatos proponen cambiar o el sistema o la secretaría, pero ya en los hechos, si no está alcalde, ¿cómo vamos preguntándole cuántos parques hiciste? La realidad. Entonces, por ejemplo, Monterrey nos ha dicho que ha rehabilitado más de 140 parques, mientras Apodaca 9. Entonces son municipios muy parecidos en población, no crean que es tan distinto. Pues hay que verlos, hay que revisarlos, eso es lo ideal. Y ya cuando vamos a campo nos damos cuenta, bueno, igual y no eran tantos, igual eran un poquito menos, igual no eran rehabilitados, era nada más pintar unas bancas, para eso sirve. Pero esta encuesta, que es una encuesta de vivienda, como bien dices, parte de las encuestas que ustedes están viendo en las elecciones, y de hecho mi recomendación sería, esas no les crean tanto, son hechas por WhatsApp o por teléfono. Es muy difícil, a mí me han hablado porque mi teléfono está, y probablemente ustedes les han hablado para hacerles encuestas de un municipio en el que no viven, porque pues, sacaron su teléfono cuando vivían en Monterrey y ahora ya viven en San Pedro y pues tienen el registro y los intentan encuestar. Entonces, pues sí, ustedes pueden decir, yo voy a votar por el Pato Zambrano, sí, votar en Monterrey, pero yo voy a votar aquí por alguna opción de San Pedro. Por eso todavía sigue siendo muy importante hacer, que es lo que nosotros hacemos, una medición de vivienda, porque ahí es la persona en la que vive. Y la verdad, la Universidad Autónoma de Nuevo León es de las mejores en México para llegar a las personas que representen efectivamente a la población. Es una encuesta larga. Generalmente las encuestas toman 2 semanas, esta nos toma 3 meses, porque al ser aleatoria, al ir a lugares complicados, al tener lugares a veces complicados por la seguridad y a veces complicados sobre todo en las colonias de altos estratos, porque pues hay casetas de policía, no te dejan pasar, entonces tienes que asegurarte que esté representada aunque te lleve más tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos y nuestra recomendación es, cuando vean una encuesta, fíjense cómo está hecha porque puede decir información que la verdad no tenga relevancia estadística. A nombre de la Universidad de Monterrey te agradecemos tu participación, tu tiempo. Estoy segura que con todos estos datos nos llevamos mucho que pensar, tomar decisiones informadas y aprender a conocer pues, nuestros candidatos, lo que está haciendo la gente por la que votamos. Y también de parte del Centro de Sostenibilidad te otorgamos un presente en agradecimiento por haber compartido con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias.